La doctora Salom es abogada, egresada en el año 1988. Es titulada en Mediación, Conciliación y Arbitraje Laboral y Mediación Comunitaria. Es especialista en mediación familiar. Ha participado en numerosas actividades vinculadas a la mediación, como la elaboración del proyecto de la primera ley de mediación para la provincia y en la comisión organizadora del primer Congreso Regional de Mediación. Fue designada directora del Instituto de Derecho Procesal, creado por el Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la primera circunscripción judicial del Chaco, y es representante del Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de Resistencia ante la Comisión para la elaboración del anteproyecto de ley de reforma que hoy tratamos. La doctora Salom expondrá sobre principios procesales. Yo también quiero agradecer al Ateneo la invitación que le ha hecho al Consejo para que podamos participar de esta conversación. De esta conversación porque realmente estamos contando una experiencia que fue muy buena el año pasado. Realmente nosotros nos sentimos honrados de haber participado de la comisión redactora del anteproyecto ante la convocatoria del gobierno provincial. Y fue una tarea realmente maratónica, el esfuerzo que se puso para tratar de dar con los plazos que nos había otorgado el decreto y que eran exiguos para hacer la obra que teníamos que hacer, pero de todas maneras creo que fue posible porque los convocados estábamos todos. Éramos todos gente que conocía el derecho, que lo practica, que lo ama, que realmente le da la vida a esto que es la actividad judicial, desde el ámbito en que nos toque el derecho. Ahora, ¿por qué hablar de principios? Una de las primeras preguntas que surgieron en la comisión fue justamente esa. El Código Civil y Comercial de la Nación, que se había recientemente puesto en vigencia, incorporó principios. El viejo Código de Vélez tenía 2 veces la palabra principios. Invocaba los principios en el artículo 16 las 2 veces. El Código Civil y Comercial habla de principios 28 veces. Y no solo como título. Tenemos principios de todo tipo, no solo para la interpretación, que es lo que hacía el viejo código venezano, sino que va incorporando principios a distintas instituciones. Es un cambio. No es que nosotros no hubiéramos tenido los principios permean el derecho desde el comienzo hasta el final. En el proceso, desde que ingresamos, estamos regidos por los principios y salimos del proceso, lo terminamos, regidos por los principios, solo que no los invocamos. ¿Cómo hacíamos cuando teníamos algún problema de igualdad ante la ley, de sentir que nos lesionaba nuestro derecho a un proceso correcto? Nosotros empezábamos a buscar los principios y recordábamos lo que habíamos estudiado, íbamos a la doctrina y a la jurisprudencia, que de todas maneras interpreta los principios y los aplica. Ahora lo que va a ver, si este anteproyecto llega a su sanción legislativa, esperamos que así sea, aunque haya perfeccionamientos todavía pendientes, lo que va a ver es un título específico y está al comienzo. Y lo primero que nosotros encontramos cuando miramos es el derecho al proceso, que en realidad implica que la parte no vea quien considera que tiene que llegar en esa última instancia de un conflicto, después de haberlo intentado todo, para cobrar, por ejemplo, o para llegar a un acuerdo con su contraria, llega al Poder Judicial a encontrar que tiene ese acceso perfectamente determinado. Los principios, entonces, tienen muchas interpretaciones. Nosotros debemos recordar que no solo los principios
de derecho son principios de vida. Y los principios procesales lo que hacen es tratar de garantizar que nosotros transitemos la etapa judicial de la mejor manera posible y arribemos a una sentencia que sea justa y conformada con la conducta que hemos seguido y con la conducta que ha seguido la otra parte, y dirigida por el director del proceso. Todo eso está considerado en este pequeño capítulo que tiene 15 artículos. El derecho al proceso, como yo les decía, que en ese derecho al proceso también hablamos de algunos puntos que nos llevaron a largos debates. El derecho al proceso no es solo acudir ante los tribunales, sino a ejercer todos los actos procesales concernientes a la pretensión en tiempo y forma. Que el juez o tribunal requerido resuelva sobre las peticiones en tiempo y forma. Y que el proceso tenga una duración razonable, que resuelva con su pronunciamiento justo y en tiempo útil las pretensiones de las partes. No me va a dar los tiempos porque este reloj me está corriendo, pero una de las cosas que más nos ha hecho discutir es qué consideramos como tiempo útil. ¿Para quién? El tiempo razonable, el tiempo útil para arribar a un final en un juicio, no puede ser para una sola de las partes. Porque si fuera para el actor, el tiempo útil es el que le lleve a probar su derecho y lograr la sentencia. Para el deudor o para el demandado, si es un deudor, por ejemplo, el tiempo útil es lo más largo que tiene que transcurrir el proceso. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema económico, con una inflación que siempre está, porque es endémica, el deudor siempre gana con la prolongación de los juicios. Entonces, ¿qué es el tiempo útil? Útil es a la justicia en sí, a todas las partes. ¿Por qué? Porque terminar un proceso, terminar un litigio, terminar algo que tanta energía y tantos gastos insume, cuando más pronto sea, debería satisfacer a todos. Pero también a la justicia misma, que tiene un costo enorme, que no creo que se esté paliando con la tasa de justicia, y que siempre estamos quejándonos porque nunca tiene recursos para mejorar los demás elementos, las demás herramientas que tenemos para litigar. Cuando la parte llega a tribunales, ya llega con un desgaste emocional enorme, porque ir a juicio a la gente común le trae mucho dolor, rabia, todos esos sentimientos negativos que desgastan a la persona. Hacer que ese juicio se prolongue por años, hoy estaban citando un caso que es repetidísimo, de la persona que pierde su vehículo en un accidente de tránsito, se encuentra con el deudor, no tiene con qué pagar porque no tiene una compañía de seguro que responda, hay un juicio de 10 años y cuando llega el momento de la liquidación, en lugar de un auto, la verdad que va a tener las ruedas, si tiene suerte. Porque realmente el juicio, el tiempo, ha comido todas las posibilidades de lograr una composición real. Aunque gane el 100% de lo que reclamó, la tasa activa no recompone el crédito cuando pasan los años. Entonces, todo lo que han estado hablando los colegas de instituciones específicas están permeadas por los principios, por estos principios. Por el principio, no solo del debido proceso, la iniciativa en el proceso, el impulso procesal, la dirección del proceso, son tres principios que parecen, digamos, tan distintos, todos llevan a lo mismo, nos llevan a todos los actores del proceso a tratar de arribar lo más pronto posible a la resolución de un conflicto. No es el juez el que tiene que dirigir solo el proceso y moverlo. No, nuestra parte tampoco. Somos todos. Todos somos responsables de él. Todos
todos debemos tratar de arribar a una solución lo más pronto posible y ajustada a derecho. Tampoco podemos salir corriendo y olvidarnos de los plazos, olvidarnos de todo lo que es garantía. ¿Y ahí qué principios tenemos nosotros? Ahí tenemos la buena fe y libertad procesal, la ordenación del proceso, preclusión y adquisición. Estos dos principios son muy complejos para los abogados, para la parte que no lo quiere entender a veces. Debemos entender que si somos serios en nuestro trabajo y estamos realmente dedicados a obtener un resultado que creemos que es justo, tenemos que entender que la preclusión y el principio de adquisición son verdaderos principios de justicia, de adultez, digamos. Uno no puede pretender retroceder las instancias ya precluidas. Uno debe cumplir en tiempo y forma con cada una de las etapas tendientes a llegar a la sentencia final. Por eso, estos principios deben ser muy estudiados por los colegas jóvenes y nosotros los viejos no olvidarlos. Hay que cumplir con eso y entonces el proceso no se detiene. No podemos estar continuamente revocando, tenemos que limitar ese tipo de cosas. Por eso, esta comisión que tenía este objetivo de decir, ofrezcámosle al justiciable un derecho procesal que realmente entienda sus necesidades. Un derecho procesal que sea económicamente atendible. No podemos tener un proceso durante 10 o 15 años. Nosotros estuvimos contestando en el estudio una expresión de agravio de un juicio que tiene 13 años. Y sí, se suspendió, se fue, estaba relacionado, todo. Mirábamos y nosotros decíamos, ¿dónde estábamos? Estábamos. Hemos trabajado a full con el caso. ¿Y cuánto vamos a ganar con ese caso? Eso le hablaré a los abogados. Llegado. También perdemos los abogados por estos excesos en el proceso. Ese caso en el cual la parte perdió un auto y cobró 4 ruedas, la regulación de honorarios no va a ser por el auto, va a ser por las 4 ruedas. También nosotros tenemos que entender que debemos agilizar nuestro trabajo y debemos aplicar todas las herramientas que tenemos en el proceso para que se arribe lo más pronto posible a un resultado final. No es solo la parte la que carga con eso, somos nosotros también. Bueno, la publicidad en el proceso está incluido, por supuesto, pero todo dentro de lo que significa nuestro sistema republicano democrático de gobierno, con las limitaciones que se refieren a la seguridad, la moralidad, la protección de alguna de las partes, que obviamente, como todo principio, tiene que tener sus contrapesos y medidas para que no haya un exceso. La inmediación procesal. Y aquí, me queda muy poquito. La inmediación procesal va enganchada con la oralidad. Hemos discutido sobre oralidad muchísimo. Todos queremos agilizar los procesos y nos parece que la oralidad es una forma. Hasta cierto punto es así. No debemos perder de vista la seguridad jurídica. Por eso no hay proceso que deba ser todo oral. Por eso nosotros estuvimos hablando de que hay cuestiones que tienen que ser escritas. Aparte, en muchos casos, como por ejemplo en la audiencia de vista de causa, donde uno está expuesto a tanto como la prueba, la parte, la otra parte, el cliente, pues somos todos los que estamos interactuando, es muy intenso. Y también debe haber un espacio para la reflexión antes de hacer un alegato o antes de hacer un recurso. Tiene que haber ese espacio
en el que el abogado se siente a armar su estrategia para expresar lo que se vio, lo que se escuchó, lo que se sintió, lo que se supo en todas estas instancias en las cuales estamos todos juntos. Eso es muy importante tener en cuenta cuando hacemos un proceso o un proyecto que va a regirnos la vida. Tenemos que tener en cuenta que agilizando hacemos justicia siempre que no perdamos de vista la seguridad jurídica. Realmente esto, hablar de principios, tenía mucho más para decir. Desde que empezamos con el tema del proyecto, estamos estudiando principios. En este momento en cartera tenemos el libro del doctor Gossaini que se llama justamente Principios, Garantías, Principios y Reglas del Derecho Procesal, que es su tesis doctoral, que la hizo en el 2010, está realmente increíble. Hay tanto para hablar. Cuando hablamos de oralidad, no hay que olvidarse de Oteiza, que escribió en el 2011 un trabajo sobre el fracaso de la oralidad en la Argentina, que realmente alerta sobre los problemas que tenemos, los arrastres que tenemos nosotros, ese amor a la escrituración terrible que tenemos por nuestra historia. Es comprensible. Lo importante es que la comisión que trabajó el año pasado en el anteproyecto y los que estamos aquí y que tratamos de incorporarlos y de pedirles que se incorporen todos en la discusión de este proyecto, tenemos la mente amplia no para borrar lo viejo, para cambiar lo que no sirve y mejorar aquello que está probadamente es efectivo para la gente. Tenemos que trabajar en esto y los invitamos a todos a seguir viniendo y a seguir participando de estas convocatorias porque nos va a regir la vida el código que salga. No solo a nosotros, sino a nuestros clientes y a los justiciables, a todos los que forman parte del derecho del Poder Judicial. A todos les agradezco que hayan escuchado y su participación. Muchísimas gracias. Antes de terminar, queríamos invitarla a la doctora Grillo a hacer las palabras de cierre. Un minuto, doctora, por favor. Y mientras que sube la doctora, Rosario, sí, también agradecer profundamente a Rosario, que la verdad es que hicimos un problema espectacular con tanta gente, con tantas inscripciones. Muchísimas gracias al Centro de Estudios Judiciales. Y les comento una cosita mientras que sube la doctora Grillo. Simplemente, ustedes vieron que yo no traje PowerPoint, pero yo hice un cuadro comparativo entre lo que es el proceso sucesorio reglamentado actualmente, el proyecto ante Kaminger y lo que es la redacción por la que se optó para el proyecto de código. Ese cuadro lo subimos a la página web del Ateneo, que se lo repito es www.ateneochaco.com.ar, y ahí también quienes estén interesados pueden descargar el proyecto que se elevó el proyecto de ley completo que se elevó a la Cámara de Diputados con la exposición de motivos. El proyecto también está en la página del Consejo. Les aviso por si tienen dos lugares, tres en realidad, porque tienen la Cámara de Diputados también para ver el proyecto, pero está en la Cámara, en el Consejo Profesional.
Simplemente gracias Rosario Ye, Alejandra, todo el equipo del CEG, gracias por estar siempre, a templar espíritus, a pacificar, y voy a pedirle más amparo constitucional y les voy a pedir más tutela judicial efectiva, más amparo judicial efectivo. Cuando hablo de amparo no estoy hablando solo del amparo en el sentido del proceso constitucional. Hablo de amparo como protección, amparo como bienestar, amparo como garantía, amparo como seguridad. Y de despedida, porque hay una presión social muy fuerte en el sentido de provocar un descreimiento hacia la justicia, y que tiene parte de razón, porque Poder Ejecutivo y Poder Judicial somos los grandes responsables, hay que decirlo, además de los órganos descentralizados del poder, además de las organizaciones intermedias y de la ciudadanía toda, somos fundamentalmente el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial los responsables de que lo que está normativamente convenido, pactado, jurado, se realice día a día. Y en la Argentina de nuestro tiempo, y el Chaco no constituye una excepción, lamentablemente, la ciudadanía legítimamente nos reclama y nos exige más seguridad, más justicia. Y tiene razón. Entonces hay que poner la otra mejilla y tenemos que replantearnos si estamos haciendo todo lo que debemos hacer desde el Poder Judicial. Creo que no. Pero uno de los puntos que tiene que ver con la independencia del Poder Judicial es la cuestión remunerativa. Entonces esta es una cuestión de la que nos estamos ocupando con mucho esfuerzo y necesitamos el acompañamiento. El punto a que de una vez por todas al Poder Judicial del Chaco se le dé lo que nos corresponde. No es que nos van a dar, nos deben garantizar que esto sea así porque es nuestro, porque no se puede hablar de independencia si no hay tangibilidad y si no hay una remuneración justa. Y si esto no se da en el ámbito de la provincia, se ve afectada la estructura federal y se ve afectado el sistema constitucional. Pero es cierto que se necesita de más seguridad y esta respuesta depende del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. La ciudadanía nos está exigiendo. Hasta que desde el Poder Judicial, y en esto les aseguro que está a nuestra disponibilidad, pero hasta que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial no nos reunamos y trabajemos coordinadamente, y no pasa por reuniones que las hay, no pasa por el discurso que está, pasa porque sea una política de Estado y política de gestión permanente que trabajemos en este punto, como una política de Estado real y como una política de gestión eficaz y plausible. Y no es política de Estado, ¿saben por qué? Y esta es una realidad que tiene que ver con la realización de los derechos humanos y de los derechos constitucionales. Por un sencillo dato, que lamentablemente se extiende a lo largo y ancho de nuestro país y que es muy práctico. Cada vez que cambia un gobierno en el ámbito municipal, provincial y nacional, nos encontramos con un mismo problema. El problema es que cambian las autoridades y no continúa la política de Estado. Aquello sobre lo que consensuamos, nos comprometimos, estamos trabajando y resulta que cambian las autoridades, cambia la gestión y volvemos a recomenzar. Y tiene que ver con el estado de nuestra justicia. Por eso, con todo el amor, yo los insto a que contribuyamos entre todos a dar más seguridad y a que nos preguntemos qué entendemos por seguridad. La seguridad tiene que ver con esto que hablábamos hoy, tiene que ver con una mayor previsibilidad,
una mayor seguridad jurídica, un mayor compromiso, una mayor coherencia, un mayor bienestar, una mayor tutela constitucional y judicial efectiva. El tema es que muchas veces entre nosotros nos confundimos, y esto es malo, que a los abogados nos pase, y no debemos permitir, porque los abogados hemos sido capacitados y somos los idóneos en las universidades públicas y también las privadas, con el esfuerzo de las generaciones anteriores en el concepto de seguridad. Y el concepto de seguridad no pasa por lo que está instalado lamentablemente en el colectivo de nuestra sociedad, con el sentido de más restricciones, más cárceles, lugares en contexto de encierro que son el infierno en la tierra. Entonces les pido que nos ocupemos de esta cuestión, que levemos nuestras voces para que la ciudadanía entienda qué estamos haciendo, cuáles son nuestros problemas, pero también nosotros fundamentalmente tenemos que abrir las puertas de la justicia y decirle a la ciudadanía cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestras necesidades y fundamentalmente darles respuestas. A veces no pasa solo con una normativa que es buena, con el funcionamiento de los tribunales, pasa, ¿saben con qué? Con que cada justiciable que somos nosotros mismos, porque además de que ocupamos los cargos públicos, primero somos ciudadanos y ciudadanas, con ser recibidos con una sonrisa, con que cada oficina judicial, como él les decía, tengamos la aptitud para escuchar, para recibirlos con una sonrisa y para demostrar disponibilidad. Y eso hace bien, y eso les pido que hagamos desde cada lugar. Con todo el amor, muchas gracias, templemos espíritus y avancemos sobre las grandes reformas que nos merecen. Gracias. Con las palabras de la doctora Grillo culminamos esta etapa del encuentro y vamos a continuar con un breve espacio de debate e intercambio de opiniones, brevísimo. Sí.